La potencia económica de Alemania está viviendo una de sus peores crisis en el tema de seguridad que no se registraba después de su unificación después de la Segunda Guerra Mundial. La situación es tan compleja y tan tensa que ciudades como Berlín están cada vez más cerca de ser intervenidos por el mismo ejército alemán. Pero ¿qué es lo que le está pasando a la potencia económica de Europa? ¿Acaso no pensábamos que Alemania era el modelo a seguir de muchos países europeos? Berlín registra el mayor número de delitos de Alemania. La violencia y la inseguridad se adueñan de las calles de Alemania. ¿Y por qué de unos años hacia acá ni los políticos se salvan a esta delincuencia? Alemania presenta un plan para combatir la criminalidad vinculada a la ultraderecha que vive este hermoso país europeo. Así que si te gustaría conocer los pormenores del por qué Alemania está en esta situación tan compleja, pues déjame te pongo en contexto y vamos hasta el final de este video. Hoy me encuentro en una de las últimas ciudades en frontera con Alemania, me encuentro en los Países Bajos y desde aquí quiero poderte contrastar un poco no solamente lo que dicen los medios de información, también la percepción de seguridad que en este momento están viviendo los mismos alemanes. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este país está reportando cifras de delincuencia, de homicidios cada vez más altas? Algo muy importante que hay que decir en este video es que aunque las cifras de Alemania son muy preocupantes para Europa y para Alemania, siguen siendo relativamente muy bajas para el resto del mundo. Por ejemplo, Alemania reporta una tasa de homicidios de 0,76 personas por cada 100.000 habitantes. Esto realmente sería un sueño para muchas potencias mundiales, incluso para Estados Unidos o Canadá o para muchos países de la Unión Europea, como en el caso de España, Francia o Italia. Y es que las cifras no mienten. En Estados Unidos reportan un nivel del 6,81 homicidios por 100.000 habitantes, es decir, casi 10 veces más. Y si hablamos de América Latina, cuyo dato en el 2023 fue de 21,91%, es decir, las cifras de inseguridad en América Latina cada vez son más impresionantes, haciendo referencia a la delincuencia. Pero también es importante anotar que hay países, como en el caso de El Salvador, que estas cifras son muy positivas, casi superando en temas de seguridad al tema de Alemania. Pero hoy no vamos a hablar de El Salvador, sino concentrémonos en lo que está sucediendo en Alemania, porque es una radiografía de lo que está sucediendo con otros países de acá de la Unión Europea. Podríamos concluir que la inseguridad en Alemania cada vez está rompiendo récords y que a la fecha de hoy es el quinto país de la Unión Europea con más crecimiento en temas de la delincuencia. La escena es siempre la misma. Unos 100 policías se despliegan en las calles del sector de Neukölln, en Berlín. Armados con pistolas ametralladoras, les despejan el camino a investigadores de las aduanas y del fisco. Las tiendas, los bares y las salas de juegos son controlados milimétricamente. Es un trabajo de largo aliento que solo tiene un objetivo: estorbar el trabajo de los clanes criminales que desarrollan sus actividades en el sector. Pero ahora sí enfoquémonos cuáles son esos protagonistas que están haciendo que cada vez Alemania sea más peligrosa o cada vez sea más insegura para vivir en este hermoso país. Según lo que manifiestan los principales organismos de seguridad en Alemania, el primer caso es el tema del crimen organizado. Pero a diferencia de lo que muchos hubiésemos pensado, este crimen organizado no está focalizado al tema de la inmigración ilegal que ya vamos a ver más adelante. Este crimen organizado, según las estadísticas, están liderados en un 80% por mismos alemanes o alemanes ya nacionalizados, es decir, que eran de otro país y ya llevan muchísimo tiempo viviendo en Alemania. Otro tema muy complicado son las famosas mafias italianas o la misma mafia neerlandesa conocida como la mocromafia, que en este canal ya le hemos dedicado muchísimo al tema de la inseguridad aquí en los Países Bajos. Pero uno de los puntos más fuertes con el tema de la delincuencia o del crimen aquí en Alemania son los clanes de los sirios y los libaneses, que están cada día más fortalecidos, y les tengo que decir la verdad, la misma policía alemana les tendría temor en atacarlos, según medios de noticias alemanes, porque se ha demostrado que estos clanes, después de que la policía hace este tipo de redadas o hace este tipo de capturas, tienen
la capacidad de identificar la familia de ese agente de policía y causar daños directamente a la familia. Por eso muchos de los policías que trabajan en estos departamentos para desarticular estos clanes, el primer requisito que están pidiendo ahora, escuchen esto, es que su familia no viva en Alemania, sino que lo pueden a vivir en otro país, en frontera de este hermoso país. ¿Pueden ustedes creer hasta dónde ha llegado la inseguridad en este país? Las autoridades tienen en la mira unas 12 familias de origen libanés y kurdo relacionadas con el narcotráfico y extorsión, pero también atracos impresionantes. Entre sus proezas está el robo en marzo de 2017 de esta moneda de oro de 100 kilos en un museo de Berlín. Sin embargo, fue el asesinato a la luz del día del jefe de un clan en septiembre pasado el que hizo reaccionar a las autoridades. Las imágenes de su entierro son dignas de una película sobre la mafia. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte a este canal, darle a la campanita para que estés notificado cuando estemos subiendo nuevo contenido y no olvides dejar tu comentario de qué piensas de esta situación tan compleja que está viviendo Alemania a la fecha de hoy. Continuemos. Así que si pensabas que si sumábamos inmigración, refugiados, iba a dar un igual de delincuencia, pues te has equivocado. Porque también estos datos estadísticos se habla cada 2 de 10 capturados son de origen extranjero. Una tasa realmente muy baja a diferencia de otros países de aquí de la Unión Europea. Y para ponerlos en contexto un poco más amplio, la macromafia es una de las mafias mafiosas terroristas más complejas de combatir de aquí de Europa, tanto así que han amenazado hasta el mismísimo rey de Holanda y a su familia. El líder de la macromafia que amenazó de muerte a la heredera de Holanda se fuga de España por una descoordinación judicial. Misión: aterrorizar a Holanda detrás de la macromafia que ha amenazado a la princesa Amalia. Y muchos de sus ministros que anteriormente se movían libremente en este país, ahora les toca andar con un esquema de seguridad, cosa que hace años atrás no se veía en este país. Y tú preguntarás, ¿y qué tiene que ver los Países Bajos con esta situación en Alemania? Escuchen esto. Ist die immer brutaler wird. Wir haben in den Niederlanden leider die Situation, dass dort schon Staatsanwälte erschossen wurden oder es gab Folterkammern, die gefunden wurden im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Y para ponerte en contexto un poco más de esta problemática, ustedes entenderán que los Países Bajos obviamente tiene frontera con Alemania. Y para nadie es un secreto que los Países Bajos es un país muy pequeño, a diferencia de extensión de territorio de Alemania, y muchas de estas personas terminan refugiándose o escondiéndose en este país, y desde ahí es que lanzan estas operaciones de narcotráfico que deja todos los años centenares de víctimas regadas por toda Europa. Así que esta situación de Alemania es muy particular. No tiene nada que ver con la marginalidad económica, la pobreza, la debilidad institucional, la inmigración. Son factores diferentes y podríamos resumir la situación de Alemania es que Alemania se está llenando de peces gordos del narcotráfico que viven en este país. Pero ¿qué dice el Estado alemán o estas agencias de seguridad de Alemania? Con esas operaciones mostramos que no hay zonas fuera de la ley, sea en el sector de Neikol o en otra parte. Son como picaduras de aguijón. Empieza a ser incómodo para ellos. Cuando a uno lo pican sin parar, llega un momento en que duele y entonces uno se levanta y se va. Según el alcalde de este sector, donde se encuentran 160 nacionalidades, la negligencia de las autoridades les permitió desarrollar esas estructuras mafiosas de las que es muy difícil salir. Dentro de esas estructuras patriarcales hay gente que no quiere que la casen a la fuerza, que no quiere vivir en conflicto con otros clanes o que se esconde permanentemente de la policía. Hay personas que quieren salirse de esas estructuras criminales para vivir una vida normal en la sociedad, pero esa gente necesita ayuda. Estamos diseñando un programa para que puedan rehacer su vida en otra parte. Pero lo cierto, como les contaba la historia, las familias de los policías, cada vez Alemania está invirtiendo mucho más dinero en tema de seguridad, no solamente de seguridad externa, por si se prevé un conflicto en un futuro con Rusia, sino también invirtiendo en tecnología, en capacitación a las fuerzas del Estado para que puedan combatir esta situación tan delicada que está viviendo Alemania a la fecha de hoy. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué debe
debería hacer el Estado alemán a la fecha de hoy? ¿Piensas que este problema ha llegado a Alemania para quedarse como se ha quedado en otros países? ¿O tú crees que los alemanes podrían resolver esta situación de otra manera? Si te ha gustado este video, no olvides dar en el botón de suscribirte y deja tus comentarios para que todos analicemos esta situación tan compleja, preocupante para el pueblo alemán. Nos vemos muy pronto en otro video y gracias por tu tiempo. Adiós.